El futuro llegó. Ya los vemos todos los días. Autos autónomos. Una nueva revolución en el transporte que promete menos accidentes, menos congestión y más libertad. Pero ahora es nuestra realidad. El potencial para salvar millones de vidas es el argumento más poderoso a favor de esta tecnología. Pero el mundo real es impredecible y caótico. Está lleno de personas que no siempre siguen las reglas. Es en estos momentos de impacto donde surge una pregunta mucho más difícil. Cuando el metal se encuentra con la carne y una máquina está al mando, ¿quién tiene la culpa? Se trata de responsabilidad y de la definición misma de la responsabilidad en el siglo XXI. This isn't a hypothetical debate. It's happening now with increasing headlines. Autonomous vehicle involved in fatal accident. Each incident sends shockwaves through tech, legal and public sectors. We're in a beta test of autonomous transport with real human consequences. As more vehicles deploy, the probability of incidents increases. What was once a niche experiment is now a global race. Society and laws struggle to keep up. Legal frameworks designed for human drivers now face machines making thousands of calculations per second. The line between human and machine control blurs, creating a dangerous gray zone of shared responsibility. We're generating complex scenarios, challenging who's really in command. This social shift redefines the meaning of driving. Ahora enfoquémonos en el núcleo del problema. Imagina este escenario. Una calle suburbana tranquila. Un coche autónomo circula, bien dentro del límite de velocidad. Sus sensores escanean el entorno, mapeando el mundo en una burbuja digital de 360 grados. De repente, entre dos autos estacionados, una persona irrumpe en la calle. No está en un paso de peatones. No miró. Por todas las medidas tradicionales, es un caso clásico de cruce imprudente, un acto de imprudencia peatonal. Un conductor humano podría pisar el freno, girar el volante o tocar la bocina. También podría no reaccionar a tiempo. El resultado dependería de una combinación de reflejos, suerte y física en una fracción de segundo. Pero, ¿qué hace el coche autónomo? En ese instante, su computadora central debe procesar una avalancha de datos. Las cámaras identifican una figura humana. El lidar confirma su distancia y trayectoria. El radar verifica su velocidad. El software ejecuta entonces sus protocolos programados. Tiene que calcular la distancia de frenado, el potencial de una colisión trasera si frena demasiado brusco y la seguridad de cualquier maniobra evasiva. ¿Hay otros autos cerca? ¿Hay una zanja al costado de la carretera? ¿Hay un ciclista en el carril adyacente? Es un cálculo ético frío y duro realizado en milisegundos. No hay pánico, no hay miedo, solo pura lógica. Este es el caso de prueba definitivo porque enfrenta la perfección de la máquina contra la imperfección humana. La ley, tradicionalmente, ha sido bastante clara sobre los peatones que irrumpen en el tráfico. En muchas jurisdicciones, se les encontraría parcial o completamente responsables de cualquier accidente resultante. El deber de cuidado aplica a todos, no solo a quienes están al volante. Pero, ¿esa lógica se mantiene cuando el conductor es una máquina con sentidos sobrehumanos? Una máquina que puede ver en la oscuridad, rastrear múltiples objetos simultáneamente y reaccionar más rápido que cualquier humano. ¿La capacidad avanzada del auto crea un estándar de cuidado más alto para él? Este solo escenario revela todo el dilema. Nos obliga a preguntarnos qué esperamos realmente de esta tecnología. ¿Esperamos que simplemente obedezca las reglas de tránsito como un humano? ¿O que sea un ángel guardián capaz de prevenir accidentes, incluso cuando las personas son imprudentes? Si la sometemos a ese estándar más alto, ¿estamos eximiendo a la gente de su propia responsabilidad? Y si no lo hacemos, aceptamos que incluso la tecnología más avanzada seguirá estando involucrada en accidentes trágicos y tal vez evitables. La respuesta a esta pregunta definirá el panorama legal durante décadas y determinará cuánto estamos dispuestos a confiar nuestras vidas al juicio de un algoritmo. In a world where machines make life or death decisions, who is really to blame? It's not a single person, but a complex chain of responsibility. We're entering a new era, where blame is a network. This documentary will guide us through this legal and ethical puzzle. We'll examine the code, the law, and the human stories. Autonomous cars are challenging our assumptions about public safety. Tech creators now have unprecedented power and responsibility. We will navigate a future full of incredible promises and profound challenges. The question of blame reflects our values as a society.
To understand who is at fault, we first need to understand what we're talking about. What exactly is an autonomous car? The term is often used incorrectly. It's not just one thing, but a spectrum of technologies. A self-driving car can perceive its environment and navigate without human intervention, using sensors and computers to see, think, and act. Let's analyze this ladder of autonomy, step by step, to see what each level really means. La industria automotriz utiliza una escala de 6 niveles, creada por SAE International, para definir la automatización en la conducción. Desde el nivel 0, donde el humano controla todo, hasta el nivel 5, donde el coche es completamente autónomo. Esta escala aclara responsabilidades y capacidades. Es esencial para evitar confusiones y accidentes causados por expectativas erróneas. Cada nivel representa un cambio en quién tiene el control del conductor al sistema. Esta clasificación es clave para ingenieros, reguladores y consumidores y determina cómo se investigan los accidentes. Ahora, exploremos cada nivel y cómo cambia la responsabilidad en la carretera. Nivel 0. El conductor hace todo, sin asistencia automatizada. En nivel 1, el coche puede ayudar con una función, como el control de crucero, pero el humano sigue al mando. Nivel 2. Permite que el coche controle dirección y velocidad, pero el conductor debe supervisar y estar listo para intervenir. Aquí surge el riesgo de complacencia. El sistema parece capaz, pero la responsabilidad sigue siendo del humano. Si ocurre un accidente, la ley apunta al conductor, no al coche. Estos niveles muestran que, aunque la tecnología ayuda, el humano sigue siendo el responsable principal. La transición a niveles más altos trae nuevos retos y dilemas legales. Nivel 3. Introduce la automatización condicional. El coche puede conducir solo en ciertas condiciones, pero puede pedir al humano que retome el control en cualquier momento. El mayor riesgo es el traspaso repentino de control, que exige que el conductor pase de relajado a alerta en segundos. Muchos expertos consideran este nivel inseguro, ya que los humanos no son buenos sistemas de respaldo pasivo. Algunas empresas prefieren saltar directamente al nivel 4 para evitar este problema. Legalmente, el nivel 3 es una zona gris. ¿Quién es responsable durante el traspaso? Fabricantes como Mercedes-Benz asumen la responsabilidad cuando su sistema está activo, marcando un precedente. El debate sobre este nivel sigue abierto en la industria. En el nivel 4 el coche es totalmente autónomo dentro de áreas específicas si sale de su zona. Se detiene de forma segura sin pedir ayuda al humano. Servicios de robotaxis ya operan bajo este modelo en ciudades delimitadas. La responsabilidad de accidentes recae en la empresa operadora, no en el pasajero. Nivel 5 es autonomía total. El coche puede ir a cualquier parte bajo cualquier condición sin intervención humana. Aquí, el humano es solo pasajero. La responsabilidad es completamente del fabricante. Aunque el nivel 5 aún está lejos, estos niveles prometen eliminar el error humano de la ecuación. El futuro legal y tecnológico de la conducción autónoma se redefine con estos avances. Un coche autónomo percibe su entorno usando fusión de sensores LiDAR, cámaras y radar. El LiDAR crea mapas 3D precisos, pero puede fallar con mal clima. Las cámaras leen señales y colores, pero sufren con poca luz. El radar detecta objetos y velocidad, incluso en condiciones adversas, aunque con menor resolución. Cada sensor compensa las debilidades de los otros, creando una visión robusta y redundante. Esta combinación permite al coche ver en 360 grados y tomar decisiones críticas en tiempo real. La percepción sobrehumana es clave para la seguridad y el funcionamiento autónomo. Así, el vehículo construye una imagen digital del mundo para navegar de forma segura. The car has to understand what it's seeing and decide what to do. This is the job of the car's central computer, its AI brain. It takes the massive amounts of data coming in from the sensors and unites them all into a clear model of the world. In fractions of a second, it must identify every object around it. This process is powered by AI called machine learning, specifically deep neural networks, trained with millions of miles of driving data. Once the AI has perceived and predicted, it must plan a course of action, constantly calculating a safe path forward. AI operates based on the rules and priorities given to it by its human programmers. The car's brain does exactly what it was told to do. The race to build fully autonomous cars is an intense competition between tech and automotive giants, each with different approaches.
Waymo, a leader focusing on Level 4 robotaxi services, and Cruise, which faced scrutiny after incidents, highlight the challenges. Tesla, led by Elon Musk, uses a camera-based system, gathering vast amounts of real-world data. Traditional automakers and tech giants are also in the race, accelerating innovation, but raising the stakes in the pursuit of full autonomy. At the heart of an autonomous vehicle's ability to navigate a crowded world is its pedestrian detection system. The car's cameras, LiDAR, and radar are constantly scanning the environment, collecting data. The car's AI filters this data to find the signature of a human. High-resolution cameras look for the silhouette of a human, while LiDAR measures height and posture. The AI compares these inputs with examples it has been trained on. Once a pedestrian is detected, the system tracks them, calculating their position, speed, and trajectory. This allows the car to build a predictive model of where the pedestrian is likely to be. The AI assigns a confidence score to its detection, which is factored into all subsequent decisions. This digital sentinel is always on guard, forming the first line of defense. Understanding pedestrian intention is a complex challenge. Humans are irrational, get distracted, and are often unpredictable. A truly intelligent autonomous system must go beyond simple object recognition and analyze behavior. AI is trained to recognize subtle signals to predict what a person is about to do. For example, a person at a crosswalk looking at traffic probably intends to cross. A pedestrian talking on the phone or looking at their screen is a major warning sign. The car might slow down or create more space, adopting a more defensive posture. This allows the vehicle to move from a reactive to a proactive and predictive state. The goal is to minimize the potential for accidents by learning to read human movement. Once a self-driving car detects a pedestrian, the information is sent to the car's central processing unit. This is where the AI thinks. In milliseconds, the car evaluates possible futures and chooses the safest path. The AI's thought process minimizes risk, calculating collision probability with everything nearby. It runs what-if scenarios, assigning a risk score to each potential action. This decision-making is continuous, re-evaluating the situation hundreds of times per second. This constant re-evaluation gives self-driving cars an advantage over humans. However, AI lacks common sense or morality. It follows rules set by its developers. Sección 4. La física de una parada, frenar o desviarse. Cuando un peatón aparece de repente en el camino del vehículo, el árbol de decisiones de la inteligencia artificial a menudo se reduce a dos opciones fundamentales: frenar o desviarse. Ninguna es una respuesta sencilla, ya que ambas implican una compleja interacción de la física, el tiempo y la conciencia ambiental. La respuesta más directa es frenar. La computadora del automóvil puede calcular la fuerza de frenado máxima que se puede aplicar sin perder tracción. Sin embargo, frenar no siempre es la mejor solución. En este caso, la inteligencia artificial debe considerar una maniobra evasiva: desviarse. La pregunta principal es si hay un espacio seguro al que desviarse. El conjunto de sensores de 360 grados del automóvil es crítico aquí. La inteligencia artificial debe sopesar la certeza de golpear al peatón contra la probabilidad de causar un accidente diferente y posiblemente más grave al desviarse. Es una evaluación de riesgos rápida, donde todos los resultados potenciales son negativos. Este cálculo complejo se realiza en un instante. La elección que hace la inteligencia artificial es un resultado directo de su programación y su percepción del mundo en ese mismo momento. Una decisión que puede significar la diferencia entre un casi accidente y una tragedia. Esperamos que nuestra tecnología sea perfecta, que encuentre una solución ingeniosa para cada problema. Pero, ¿qué sucede cuando no hay una buena solución? Esta es la realidad del escenario imposible de ganar, también conocido como una situación sin salida o un dilema inminente de choque. Imagina que el auto conduce por una carretera estrecha, con un acantilado empinado a un lado y una pared de roca al otro. De repente, un niño corre hacia la carretera. El auto calcula que no puede detenerse a tiempo. Solo tiene dos opciones: atropellar al niño o desviarse por el acantilado, lo que casi con certeza mataría a su propio pasajero. No hay una tercera opción, no hay escapatoria ingeniosa. Es una elección forzada entre dos resultados terribles. Estos escenarios, aunque estadísticamente son raros,
son la prueba definitiva de la programación ética de un sistema autónomo. Un conductor humano en esta situación reaccionaría según su instinto, el pánico y toda una vida de condicionamiento moral. Su reacción sería impredecible, pero la máquina no tiene instintos, hará exactamente lo que fue programada para hacer. Esto significa que en algún lugar, un equipo de ingenieros y especialistas en ética tuvo que decidir en el ambiente tranquilo y silencioso de un laboratorio de diseño qué debería hacer el auto en ese momento de caos. Tuvieron que escribir el código que decidiría quién vive y quién muere. Esto nos obliga a enfrentar preguntas incómodas de manera directa. ¿Debería el auto estar programado para proteger siempre a su ocupante, siguiendo un principio de autopreservación? Esto tiene sentido desde la perspectiva del consumidor. Las personas podrían dudar en comprar un auto que esté programado para sacrificarlas. ¿O debería el auto seguir un principio utilitarista eligiendo la acción que resulte en el menor daño posible? En el escenario con el niño, eso significaría desviarse por el acantilado para salvar al peatón sacrificando a su único ocupante para evitar la muerte de otra persona. No existe una respuesta universalmente aceptada a esta pregunta. La existencia de estos escenarios imposibles de ganar revela el profundo peso de responsabilidad que recae sobre los creadores de esta tecnología. Ellos, en un sentido muy real, están predeterminando el resultado de futuros accidentes. Su marco ético, incrustado en millones de líneas de código, será ejecutado de manera impecable y sin vacilaciones por la máquina. Esto traslada el momento de la decisión moral del conductor en la escena del accidente al programador meses o años antes. Cuando un auto toma una decisión trágica en una situación sin salida, la culpa no puede recaer en la máquina. Misma debe rastrearse hasta los valores humanos que fueron codificados en su matriz de toma de decisiones. El problema del tranvía es un experimento filosófico clásico. ¿Accionas la palanca, causando activamente una muerte para salvar a 5? ¿O no haces nada? Los autos autónomos son tranvías sobre ruedas, y sus programadores deciden de antemano si accionar la palanca. Los ingenieros deben traducir principios éticos vagos en líneas de código concretas. ¿Cómo cuantificas el valor de una vida? Investigadores del MIT intentaron recopilar respuestas mediante proyectos como la máquina moral. Los resultados mostraron sesgos culturales fascinantes y muchas veces contradictorios. Al final, el fabricante debe tomar una decisión y programar un conjunto definitivo de reglas. El problema del tranvía ahora es un problema de ingeniería de software con consecuencias de vida o muerte. All programmed ethics involves a fundamental conflict, the safety of the car's buyer versus public safety. When an autonomous vehicle makes split-second decisions, whose well-being should it prioritize? This pits consumer desire against the public good, raising ethical and regulatory concerns. Regulators expect vehicles to respect everyone's safety, especially vulnerable users like pedestrians. This conflict will likely be resolved through regulation and industry standards. Governments might require ethical minimums, like vehicles avoiding pedestrians, if it doesn't cause a serious accident for its occupants. Finding this balance is a multi-billion-dollar question that manufacturers and legislators are grappling with. The real world is infinitely more chaotic than any simulation. It's full of edge cases that designers may never imagine. For an autonomous system to be truly safe, it must be trained for the endless variety of unexpected situations. Companies rely on real-world data collection and large-scale simulations to train systems for these edge cases. In simulations, engineers can create any scenario, test various conditions, and repeat dangerous situations to perfect the AI's response. The system's ability to handle a novel situation depends on its ability to generalize from its training. The car's response to the unexpected is the ultimate test. Human drivers and pedestrians use nonverbal cues to negotiate shared space. This interaction is absent in autonomous vehicles. Pedestrians see only an empty seat, unsure if the car has seen them or what it will do. Companies are experimenting with external human-machine interfaces, EHMI, to communicate the car's intentions. These systems range from simple illuminated signs to complex light patterns. The system must be clear and unambiguous. Solving this communication gap is critical for safety and public trust, helping people coexist with autonomous machines. Durante años, el debate sobre la seguridad de los vehículos autónomos fue, en gran parte, teórico. Era una discusión para ingenieros en laboratorios, éticos en universidades y futuristas en conferencias.
Hablábamos de dilemas morales y casos extremos como si fueran acertijos lejanos y abstractos. Imaginábamos escenarios imposibles de resolver y debatíamos cómo debería comportarse una máquina perfectamente lógica. Pero la tecnología no permanece en el laboratorio para siempre. Eventualmente, debe salir del entorno controlado de la simulación y enfrentarse a la realidad caótica, impredecible e implacable de las calles públicas. Y es ahí, en la intersección entre el código y el concreto, donde termina la teoría y comienzan las consecuencias. Es ahí donde se generan los titulares. Los casos que estamos a punto de analizar no son solo historias, son datos cruciales en el gran experimento de la conducción autónoma. Cada incidente, por trágico que sea, aporta lecciones invaluables. Revelan los puntos ciegos de la tecnología, las debilidades en las culturas corporativas de seguridad y los enormes vacíos en nuestros marcos legales y regulatorios. Son los eventos que nos obligan a dejar de hablar de lo que pasar y a enfrentar lo que ha ocurrido. Cambian la conversación de un debate filosófico sobre la ética futura a una investigación práctica sobre la responsabilidad actual. El mundo real resulta ser la prueba beta más dura de todas. En este capítulo, vamos a dejar atrás lo hipotético y entrar en los hechos. Analizaremos los accidentes más significativos y bien documentados que han involucrado vehículos autónomos y peatones. Veremos el caso que conmocionó al mundo, la primera fatalidad registrada de un coche autónomo y un peatón en Tempe, Arizona. Examinaremos el incidente que detuvo en seco un servicio de robotaxis de $1.000 millones en San Francisco. Y también hablaremos de la polémica continua en torno al sistema autopilot de Tesla. Estos no son solo relatos de advertencia, son la jurisprudencia fundacional de una nueva era de responsabilidad tecnológica. Al explorar estos eventos reales, podemos empezar a responder nuestra pregunta central con mayor claridad. Cuando un peatón es atropellado, ¿dónde recae realmente la culpa? ¿Es de la persona que cruzó la calle? ¿Es del conductor de seguridad que debía ser el último recurso? ¿O la responsabilidad llega hasta los desarrolladores de software y los ejecutivos que decidieron que la tecnología estaba lista para las calles públicas? Estos casos anclan nuestra investigación en hechos duros y a menudo desgarradores. Son los momentos en que la promesa de un futuro automatizado y perfecto chocó con la realidad imperfecta del presente. On March 18, 2018, a dark chapter was written in the history of AI. In Tempe, Arizona, an Uber prototype self-driving vehicle was testing its software. 49-year-old Elaine Hertzberg crossed a dark road, not in a designated crosswalk. She became a real-world test case for the car's perception systems. The car didn't slow or turn, continuing at 65 kilometers per hour until impact. Elaine Hertzberg was struck and killed, becoming the first known pedestrian fatality involving a fully autonomous vehicle. The event caused a global impact, turning the theoretical risk of this technology into a fatal reality. The world asked, how could this have happened? Uber suspended all autonomous vehicle testing in North America. The investigation revealed a cascade of failures, both human and technological. The NTSB investigation revealed a chilling sequence of failures. The car's sensors detected Elaine Hertzberg 5.6 seconds before impact, enough time to stop. The critical failure occurred in the software's interpretation of the sensor data. The AI struggled to classify Hertzberg, preventing the system from accurately predicting her path. The NTSB report revealed that the car determined an emergency braking maneuver was needed 1.3 seconds before impact. However, Uber engineers had disabled the car's emergency braking system to avoid false positives. The car was programmed to wait for human intervention, a fatal decision prioritizing smooth rides over decisive action. Aunque la tecnología falló de manera catastrófica, no fue el único punto de fallo. El sistema de Uber estaba diseñado como un prototipo de nivel 3 o nivel 4, pero dependía de un conductor de seguridad humano como respaldo final. Esa conductora, Rafaela Vázquez, tenía una responsabilidad clara y única: vigilar la carretera y el desempeño del sistema en todo momento, e intervenir de inmediato ante cualquier señal de problema. Ella era el componente humano del sistema de seguridad, la última defensa contra las imperfecciones de la máquina. Su papel no era pasivo, era una función activa y crítica de toda la operación de pruebas, la razón misma por la que estaba en el coche. Sin embargo, los datos recuperados de la cámara orientada al conductor contaron una historia muy distinta.
En los momentos previos a la colisión, Rafaela Vázquez no estaba mirando la carretera. El video la mostraba mirando hacia abajo, lejos del parabrisas, durante casi 5 segundos inmediatamente antes del impacto. Investigaciones posteriores revelaron que estaba transmitiendo un programa de televisión en su teléfono. Estaba visiblemente distraída, su atención completamente apartada de su tarea principal. Cuando levantó la vista, ya era demasiado tarde. El coche ya estaba encima de Elaine Herzberg. El failsafe humano había fallado. Esto planteó profundas preguntas sobre todo el concepto de conductor de seguridad. ¿Es razonable esperar que una persona mantenga una vigilancia perfecta durante horas mientras una máquina hace todo el trabajo de conducción? El fenómeno de la complacencia con la automatización está bien documentado. Cuando un sistema es confiable la mayor parte del tiempo, la atención del supervisor humano inevitablemente comienza a dispersarse. El trabajo es, paradójicamente, tanto estresante como increíblemente monótono. Los propios datos de Uber mostraban que sus conductores de seguridad tenían que intervenir, en promedio, solo una vez cada 13 millas. El sistema era lo suficientemente bueno como para adormecer al supervisor humano en una falsa sensación de seguridad. El avatar de la conductora distraída se convirtió en un punto focal de indignación pública y acción legal. Era un objetivo fácil y comprensible para la culpa. Sus acciones representaron una clara negligencia de su deber, pero muchos expertos argumentaron que su distracción no fue solo una falla personal, sino un fallo sistémico predecible. Fue el síntoma de un protocolo de seguridad defectuoso que imponía una expectativa poco realista sobre el operador humano. El accidente no fue solo culpa de una conductora distraída, sino de un sistema que permitió, e incluso fomentó, que esa distracción ocurriera, creando las condiciones para la tragedia. El resultado de la tragedia en Tempe pasó rápidamente de la investigación técnica de la NTSB al sistema de justicia penal. La pregunta central para los fiscales era: ¿quién debía ser considerado penalmente responsable por la muerte de Elaine Herzberg? Esto era un territorio legal completamente inexplorado. ¿Podría una corporación como Uber ser acusada de homicidio? ¿Podrían los ingenieros de software que escribieron el código defectuoso ser considerados responsables? ¿O recaía toda la culpa directamente en la persona que estaba sentada en el asiento del conductor, la única con el poder inmediato de evitar el accidente? Las decisiones que tomaran los fiscales de Arizona sentarían un precedente muy poderoso para casos futuros. En última instancia, los fiscales decidieron no presentar cargos penales contra Uber como corporación. Concluyeron que, aunque pudo haber habido errores en el diseño y la programación del auto, no había base para considerar penalmente responsable a la empresa como tal. Esta decisión puso en evidencia una brecha significativa en la ley. Es increíblemente difícil probar que una corporación, como entidad, posee la intención criminal que se requiere para un cargo como homicidio involuntario. La culpa, a ojos de la ley, necesitaba tener un rostro humano. La investigación penal entonces se enfocó completamente en la conductora de seguridad, Rafaela Vázquez. En el año 2020, un gran jurado acusó a Vázquez de homicidio por negligencia. Los fiscales argumentaron que su trabajo era conducir el auto y que su distracción, viendo un video en su teléfono, fue una clara y criminal falta a ese deber. Sostuvieron que, si ella hubiera estado mirando el camino, habría tenido tiempo suficiente para ver a Herzberg y frenar o tomar una acción evasiva, sin importar la falla del sistema autónomo. Por su parte, la defensa argumentó que Vázquez era víctima de la complacencia ante la automatización y que la culpa principal debía recaer en Uber por desplegar un sistema inseguro. El caso puso a prueba el propio concepto de supervisión humana. En agosto de 2023, más de 5 años después del accidente, Vázquez se declaró culpable de un cargo menor de peligro y fue sentenciada a 3 años de libertad condicional supervisada. El desenlace marcó un momento histórico. Estableció el primer gran precedente legal de que, en un accidente que involucra un sistema autónomo supervisado, el supervisor humano puede ser considerado penalmente responsable. El veredicto envió un mensaje claro a toda la industria. Incluso cuando el auto se conduce solo, la persona en el asiento del conductor sigue teniendo la responsabilidad legal última por las acciones del vehículo. Por ahora, la ley había encontrado su respuesta. El ser humano sigue estando a cargo. 5 years after the Uber tragedy,
Another high-profile incident put the dangers of autonomous technology in the spotlight. On October 2nd, 2023 in San Francisco, a driverless vehicle operated by Cruise was involved in a collision. A woman was struck by a human driver and thrown into the path of the Cruise AV. The Cruise vehicle, unable to stop in time, also hit the pedestrian. After the initial impact, the Cruise vehicle did not remain still. Its software activated a pre-programmed maneuver, dragging the woman approximately 20 feet before stopping. The car's automated response amplified the damage of the accident. Sección 7. Analizando el accidente de Cruise, el peligro del arrastre. La investigación sobre el incidente de Cruise se centró en dos preguntas críticas. ¿Por qué el auto no se detuvo de inmediato y por qué la respuesta de la empresa ante la crisis empeoró tanto las cosas? La falla técnica fue escalofriante. El software del auto identificó correctamente el impacto inicial, pero concluyó erróneamente que se trataba de una colisión lateral y que el camino por delante estaba despejado. No tenía ninguna programación específica para el escenario tan extraño y horrible de una persona arrojada debajo de su chasis por otro auto. Su sistema de percepción, enfocado en el entorno alrededor del vehículo, era ciego ante la emergencia que ocurría justo debajo de él. La maniobra de detención del auto era un protocolo estándar, pero su activación en este contexto puso en evidencia una profunda falta de conciencia situacional. La inteligencia artificial seguía un reglamento simple y rígido. Si ocurre una colisión, oríllate. Le faltaba el sentido común para entender que no se trataba de una colisión ordinaria. No podía improvisar ni reconocer la naturaleza catastrófica del evento. Esto puso de manifiesto una brecha importante en la programación autónoma, la necesidad de una lógica de seguridad post-accidente mucho más sofisticada. El auto debía ser capaz de evaluar la situación y, en un caso así, anular sus protocolos estándar y simplemente quedarse quieto para esperar a los servicios de emergencia. La falla técnica se agravó con una falla corporativa. En el periodo inmediato al accidente, Cruise fue acusada por los reguladores de California de ocultar pruebas de video cruciales y de tergiversar los hechos del caso. Inicialmente, la empresa mostró a los reguladores imágenes del choque que terminaban justo después del impacto inicial, sin incluir el posterior arrastre. Presentaron el evento como si el AVE simplemente no hubiera podido evitar a una peatona arrojada en su camino. Solo más tarde salió a la luz el video completo y aterrador, que reveló que las acciones del propio auto causaron las heridas más graves. Esta falta de transparencia resultó ser un golpe fatal para la credibilidad de la empresa. El Departamento de Vehículos Motorizados de California y la Comisión de Servicios Públicos de California sintieron que Cruise los había engañado deliberadamente. Los acusaron de proporcionar una descripción incompleta e inexacta del evento, destruyendo la confianza que es esencial para regular una tecnología tan poderosa y nueva. La falla ya no era solo de software defectuoso. Era de una cultura empresarial defectuosa que parecía priorizar proteger su imagen sobre la divulgación pública y la seguridad. Las consecuencias serían rápidas y severas. La repercusión del incidente de Cruise y el posterior encubrimiento fue, bueno, inmediata y devastadora. El 24 de octubre de 2023, apenas 3 semanas después del accidente, el Departamento de Vehículos Motorizados de California tomó la medida sin precedentes de suspender indefinidamente los permisos de Cruise para operar sus vehículos autónomos en el estado. Los reguladores citaron un riesgo irrazonable para la seguridad pública y declararon que la empresa había tergiversado la seguridad de su tecnología. Esto marcó un giro sorprendente para una compañía que, hasta entonces, era vista como líder en el sector y que ya operaba un servicio comercial de robotaxis en San Francisco. Pero la decisión del DMV fue más allá de un solo accidente. Señalaron que la falta de transparencia de Cruise al no revelar todos los detalles del incidente demostró que la empresa no era digna de confianza. Para los reguladores, la confianza es la moneda de operación. Dependen de que las empresas sean transparentes con los datos, especialmente en lo que respecta a incidentes de seguridad. La percepción de que Cruise había ocultado intencionadamente la parte más comprometedora del vídeo destruyó esa confianza. La suspensión no fue solo un castigo por una falla técnica, sino por una ruptura de confianza. Fue una señal clara para toda la industria. La transparencia no es opcional. La crisis se intensificó rápidamente. En las semanas siguientes,
Cruise decidió pausar voluntariamente todas sus operaciones de vehículos autónomos en los Estados Unidos. El director ejecutivo y cofundador de la empresa renunció, junto con otros ejecutivos clave. General Motors, la empresa matriz, anunció recortes masivos de gastos para su filial de vehículos autónomos y despidió a casi una cuarta parte de su plantilla. La empresa, que alguna vez estuvo valorada en más de $30.000 millones, ahora luchaba por su supervivencia. El incidente sacó a la luz problemas culturales y de seguridad profundamente arraigados que requerían una reforma total desde la cúpula. El cierre de Cruise fue, sin duda, una llamada de atención para toda la industria de vehículos autónomos. Demostró que la capacidad técnica por sí sola no basta. La confianza pública y la cooperación regulatoria son igual de críticas. Un solo incidente mal gestionado puede borrar años de progreso y miles de millones de dólares en inversión. El caso evidenció que las consecuencias del fracaso no son solo técnicas o legales, sino existenciales, y reforzó la idea de que el lema de moverse rápido y romper cosas de Silicon Valley es peligrosamente inapropiado cuando lo que está en juego son vidas humanas y la seguridad pública. Any discussion about autonomous vehicles is incomplete without mentioning Tesla. Unlike Waymo or Cruise, Tesla has deployed a Level 2 driver assistance system to customers worldwide. This has given Tesla access to driving data, but also put advanced automation in the hands of everyday consumers. The driver must remain attentive and responsible for the vehicle at all times. The car can steer, brake, and accelerate on its own, but human supervision is required. The names autopilot and full self-driving have been criticized for being misleading. This has led to accidents where Teslas in autopilot have crashed into stationary objects. The NHTSA has initiated investigations into accidents involving Tesla's autopilot system. The debate continues regarding Tesla's moral and ethical responsibility. La percepción pública sobre la seguridad de los vehículos autónomos está influenciada por lo que la gente ve en Internet. Un video dramático de un Tesla chocando mientras usa autopilot puede volverse viral y moldear la opinión sobre la tecnología. Esto representa un gran reto de relaciones públicas para la industria. El problema es que los videos virales carecen de contexto y generan una percepción distorsionada. Empresas como Waymo y Tesla publican regularmente datos de seguridad, sugiriendo que los sistemas autónomos ya son mucho más seguros que el promedio humano. Esto pone de relieve una tensión fundamental en la adopción de esta tecnología. Si exigimos perfección, podríamos frenar el desarrollo de una tecnología que podría salvar cientos de miles de vidas a largo plazo. The expert analysis reveals clear themes from transportation, legal, and tech ethics specialists. The Uber tragedy highlights the danger of a flawed human-machine interface. Corporate transparency is non-negotiable. Trust is paramount. A key lesson: improve testing, especially for edge cases. There's a growing consensus for stronger, proactive regulation and clear safety standards. A federal standard is needed. This ensures consistent safety for every autonomous vehicle. When an autonomous car is in an accident, legal consequences unfold in civil and criminal courts. Criminal liability punishes lawbreakers, involving the government prosecuting offenses like negligent homicide, with penalties like fines or prison. Civil liability compensates victims, involving disputes between private parties. A deceased pedestrian's family might sue the car manufacturer or software developer, seeking financial compensation. Both liabilities can apply simultaneously. This distinction is fundamental as we seek accountability. For over a century, the doctrine of contributory negligence has reduced or eliminated compensation if a person's own carelessness contributed to their injury. Courts assign a percentage of fault to each party. But does this apply when the driver is a machine with superhuman capabilities? Self-driving cars have sensors that see in the dark and react faster than humans. Should these cars have a greater duty of care, anticipating a reckless pedestrian? This creates an interesting legal and ethical dilemma. The law must find a new balance, expecting responsibility from pedestrians, but also holding advanced technology accountable. ¿Qué sucede cuando el accidente no es causado por una falla de hardware, como frenos defectuosos, sino por una decisión tomada por el software? Esta es, sin duda, la nueva frontera de la responsabilidad legal. Una simple línea de código, escrita por un programador meses o incluso años antes del accidente, puede ser la causa directa de una colisión. Como vimos en el caso de Uber en Tempe,
La incapacidad del software para clasificar correctamente a un peatón y su programación para retrasar el frenado de emergencia fueron fallas críticas. Esto plantea una pregunta legal novedosa. ¿Puede considerarse negligente al propio software? ¿Podemos demandar a un algoritmo? En términos legales, la respuesta es no. No se puede nombrar a un software como demandado en una demanda. Sin embargo, sí se puede demandar absolutamente a las personas o a la empresa responsables de crear ese software. Esto entra en la teoría legal del diseño negligente. Un demandante argumentaría que el software fue diseñado o programado de una manera irrazonablemente peligrosa. Tendría que demostrar que los desarrolladores no ejercieron un estándar razonable de cuidado al escribir el código, lo que llevó a un daño previsible. Esto implica examinar todo el proceso de desarrollo, desde la filosofía de diseño inicial hasta los protocolos de prueba y validación. Este proceso, la verdad, es increíblemente complejo. Obliga a los abogados a contratar expertos en ingeniería de software para realizar una autopsia digital del código del automóvil. Deben revisar millones de líneas de programación para encontrar la falla específica, la lógica defectuosa o los datos de entrenamiento inadecuados que llevaron a la mala decisión. ¿El sistema de percepción no fue entrenado con suficientes ejemplos de peatones con bicicletas? ¿El algoritmo de evaluación de riesgos estaba ponderado incorrectamente, priorizando un viaje suave sobre la respuesta ante emergencias? Estas son las preguntas que debatirán los peritos en los tribunales del futuro, convirtiendo la arquitectura del software en evidencia judicial. Esto también abre una caja de Pandora sobre la rendición de cuentas dentro de una empresa tecnológica. ¿Quién es, en última instancia, responsable del código defectuoso? ¿Es el programador que escribió ese módulo específico? ¿Es su jefe directo, quien lo aprobó? ¿Es el jefe de la división de software, quien fijó las prioridades de desarrollo? ¿O es el CEO, que fomentó una cultura corporativa que quizá priorizó la rapidez de lanzamiento sobre la seguridad absoluta? Lo más probable es que la ley adopte una visión amplia, responsabilizando a la corporación en su conjunto por las acciones de sus empleados. El fantasma en la máquina tiene nombre, y es el de la empresa que lo construyó. Más allá de la negligencia, existe una herramienta legal aún más poderosa que los demandantes utilizarán contra los fabricantes de autos autónomos: la ley de responsabilidad por productos. Esta área del derecho hace responsables a fabricantes y vendedores bajo una responsabilidad estricta por las lesiones causadas por sus productos defectuosos. La responsabilidad estricta cambia por completo el juego, ya que no requiere que la víctima demuestre que la empresa fue negligente o descuidada. Si el producto era defectuoso y ese defecto causó la lesión, el fabricante es responsable. Punto. Esta doctrina legal se desarrolló para proteger a los consumidores que no tienen forma de saber si un producto fue diseñado de manera segura. Normalmente, hay 3 tipos de defectos que un demandante puede reclamar en un caso de responsabilidad por productos. El primero es un defecto de fabricación, cuando un auto específico tiene una falla que otros autos del mismo modelo no tienen, como un sensor mal alineado. El segundo, y más relevante para los vehículos autónomos, es un defecto de diseño. Aquí, toda la línea de productos es inherentemente insegura debido a una decisión tomada en su diseño. Argumentar que la lógica de toma de decisiones de una inteligencia artificial es fundamentalmente defectuosa sería un clásico reclamo por defecto de diseño. El tercer tipo de defecto es la falta de advertencia, también conocida como defecto de comercialización. Esto ocurre cuando el producto se vende sin instrucciones o advertencias adecuadas sobre sus peligros potenciales. La controversia en torno a los nombres comerciales, Autopilot y Full Self-Driving de Tesla, es un ejemplo perfecto. Un demandante podría argumentar que el marketing del sistema fue engañoso, haciendo creer al conductor que era más capaz de lo que realmente era, llevándolo a estar menos atento y provocando un accidente. Este reclamo no se centra en la tecnología en sí, sino en cómo fue presentada al consumidor y al público. La ley de responsabilidad por productos impone una carga enorme sobre los fabricantes. Los obliga a ser los garantes finales de la seguridad de su producto. Para los vehículos autónomos, esto significa que la empresa es responsable por cada decisión que toma su inteligencia artificial. Por eso los fabricantes de automóviles y las empresas tecnológicas son tan cautelosos e invierten miles de millones en pruebas.
saben que una sola falla sistémica en el diseño de su software podría provocar miles de accidentes idénticos, dando lugar a demandas colectivas capaces de llevar a la empresa a la quiebra. En este sentido, la sala de audiencias se convierte en el juez final y más implacable de la seguridad de un sistema. El sistema legal está construido sobre el concepto de un conductor humano. Durante un siglo, la persona sentada detrás del volante ha sido el único punto de control y por lo tanto el principal responsable legal. Pero a medida que avanzamos en los niveles de autonomía, ese rol comienza a disolverse. En un sistema de nivel 2, como el autopilot de Tesla, la ley sigue siendo relativamente clara. El humano es un conductor que debe supervisar la tecnología. Por lo tanto, en la mayoría de los accidentes, la culpa legal recae directamente sobre él por no hacerlo. Es el capitán del barco, aunque haya dejado que el primer oficial tome el timón por un rato. El verdadero dolor de cabeza legal comienza en el nivel 3, el controvertido nivel de entrega de control. Aquí, el auto se conduce solo y el humano puede estar desentendido. Pero también se espera que esté listo para retomar el control en cuestión de segundos. Si ocurre un choque, ¿quién tiene la culpa? El fabricante puede argumentar que el humano no retomó el control a tiempo. El humano puede argumentar que el auto no le dio suficiente advertencia. Esto crea una enorme zona gris legal, un juego de culpas que fabricantes, aseguradoras y tribunales están desesperados por evitar. Esta es una razón clave por la que muchas empresas intentan saltarse el nivel 3 por completo. Una vez que llegamos a los niveles 4 y 5, la situación se aclara drásticamente. En un robotaxi real, sin volante, el humano ya no es conductor ni supervisor. Es simplemente un pasajero. No tiene más capacidad de controlar el vehículo que un pasajero en un avión. En este escenario, se vuelve legalmente imposible responsabilizar al pasajero por un accidente. Toda la carga de la responsabilidad se traslada completamente al propietario, operador y fabricante del sistema autónomo. El humano queda oficialmente fuera del circuito y, por lo tanto, fuera del alcance legal. Esta transición marca un cambio monumental en el panorama de la responsabilidad. Por primera vez, la entidad responsable de un accidente no será una persona presente en la escena, sino una corporación lejana y sin rostro. Esto lo cambia todo, desde la estructura del seguro hasta la forma en que se litigan las demandas. En vez de demandar a un conciudadano, la víctima demandará a un gigante corporativo como Waymo, Cruise o Tesla. Las batallas legales serán más largas, más complejas y se librarán por sumas mucho mayores. El fin del conductor humano significa el inicio de una nueva era de responsabilidad corporativa por cada instante en la carretera. Uno de los mayores obstáculos para comprender claramente la responsabilidad legal de los vehículos autónomos en Estados Unidos es la ausencia de una ley federal única. Tradicionalmente, la regulación de los vehículos ha sido competencia de cada estado individual. Esto ha dado lugar a un mosaico confuso e incoherente de leyes que varían drásticamente de un estado a otro. Un coche que es perfectamente legal para pruebas en Arizona podría estar totalmente prohibido en Nueva York. Las reglas para el registro, el seguro y la notificación de accidentes son distintas en todas partes, lo que crea, una pesadilla de cumplimiento para las empresas que intentan desplegar su tecnología a nivel nacional. Este enfoque fragmentado afecta directamente la responsabilidad legal. Por ejemplo, los estados tienen definiciones diferentes de lo que significa ser conductor. Algunos estados han aprobado leyes que dicen explícitamente que el propio sistema autónomo puede ser considerado el conductor, lo que ayuda a aclarar el cambio de responsabilidad. Otros estados, en cambio, no han actualizado sus leyes, dejando ambiguo si la persona en el asiento del pasajero sigue siendo legalmente responsable. De manera similar, las reglas sobre la negligencia contributiva, la doctrina que puede reducir la reclamación de un peatón imprudente, varían significativamente. Algunos estados son mucho más indulgentes con la culpa del peatón que otros. Esto significa que el mismo accidente podría tener resultados legales completamente diferentes según dónde ocurra. Un choque en California, un estado con leyes de responsabilidad por productos muy favorables al consumidor, podría resultar en un veredicto enorme contra el fabricante. El mismo accidente, en un estado más conservador como Texas, podría llevar a la conclusión de que el peatón tuvo la mayor parte de la culpa, dejando al fabricante con poca o ninguna responsabilidad. Esta incertidumbre legal
es un gran dolor de cabeza para la industria. Hace que sea difícil para las empresas y sus aseguradoras evaluar con precisión el riesgo y calcular el precio de sus productos y servicios. Por eso, muchos expertos y líderes del sector piden un marco federal unificado para los vehículos autónomos. Argumentan que un solo conjunto de reglas desde Washington crearía certeza y coherencia, acelerando el despliegue seguro de la tecnología. Una ley federal podría estandarizar las definiciones de autonomía, establecer requisitos mínimos de seguridad y crear reglas claras para la responsabilidad y el intercambio de datos después de un accidente. Sin embargo, esto ha encontrado resistencia por parte de los estados, que son reacios a ceder su autoridad reguladora. Hasta que este conflicto se resuelva, el panorama legal seguirá siendo un mapa fracturado y confuso de reglas en competencia. Imagina una sala de audiencias en el año 2035. El testigo principal no es una persona, sino una reconstrucción digital del proceso de toma de decisiones de un vehículo autónomo. Así será el futuro de los litigios automotrices, un mundo donde la batalla legal central se libra sobre la lógica de un algoritmo. La caja negra contendrá un registro perfecto e imparcial de lo que vio el coche y lo que decidió hacer. Esto también dará lugar a nuevas preguntas legales y éticas. La sala de audiencias se convertirá en una extensión del laboratorio de pruebas, guiando el desarrollo hacia un futuro autónomo realmente seguro. La ley nos dice que es legal, pero no siempre que es correcto. A medida que avanzamos en la era de las máquinas autónomas, nos enfrentamos a cuestiones de ética y moralidad. La ética nos pregunta cómo programar estos vehículos para que tomen la mejor decisión posible. Se trata de diseñar una brújula moral para una máquina que solo sabe seguir instrucciones. Ya hemos mencionado el problema del tranvía. ¿Debe un coche desviarse para golpear a una persona y así evitar atropellar a 5? Este experimento mental ahora es un problema de ingeniería práctica. Esto nos obliga a preguntarnos qué es lo que realmente valoramos como sociedad. Con un coche autónomo, la elección será deliberada, calculada y constante. Esta moralidad preprogramada es lo que hace que la dimensión ética de esta tecnología sea tan crítica. Este capítulo examinará el código moral que regirá nuestro futuro tecnológico. At the heart of the ethical debate is the programmer. This person has the task of translating abstract human values into code. A programmer can easily write code that tells a car to minimize damage, but the definition of damage isn't simple. How does the code quantify suffering? This is the programmer's dilemma. This challenge is magnified by the fact that there is no universal agreement on these values. Many argue the programmer's main ethical duty should be prioritizing safety above all else. Perhaps the approach should be making the car's behavior transparent and easy to understand. This may not produce the best outcome, but creates a predictable system. Pedestrians would know what to expect, and that predictability is key to a safe, ethical system. Recognizing the difficulty of programming ethics, some researchers have tried a different approach, asking the public for help. The most famous example is the Moral Machine, an online platform developed by MIT. It presented millions of people with extreme scenarios of autonomous vehicle accidents and asked what the car should do. While there were certain points of agreement, profound cultural divisions also emerged. The Moral Machine experiment also exposed a critical paradox in our way of thinking. We want a world full of utilitarian and selfless cars, but everyone wants to sit in the selfish car. Public opinion is fragmented, contradictory, and not always a reliable guide for creating safe and consistent policies. It shows that these ethical decisions are complex and full of cultural biases. It proves that there are no easy answers, only difficult decisions that must be taken transparently and with great care. Mientras luchamos por programar la moralidad en nuestros autos, surge una pregunta filosófica aún más profunda. ¿Puede una máquina ser realmente responsable de sus acciones? Durante siglos, nuestros sistemas legales y morales se han basado en el concepto de agencia. Consideramos responsables a las personas porque creemos que tienen libre albedrío, intenciones y comprensión de las consecuencias de sus actos. Una persona que causa un accidente puede sentir remordimiento, aprender de su error y aceptar un castigo. Es un agente moral. Pero, ¿qué pasa con un auto autónomo? ¿Puede una compleja colección de silicio y software poseer alguna vez estas cualidades? La mayoría de los filósofos y expertos legales dirían que la respuesta es claramente no. Una máquina, por sofisticada que sea, no tiene conciencia, intención ni sentimientos.
No decide desviarse de la misma manera en que un humano decide actuar. Simplemente ejecuta un conjunto de instrucciones dadas por sus creadores humanos. La inteligencia artificial es una herramienta, aunque increíblemente compleja. No tiene más agencia moral que un martillo o un arma. Por lo tanto, no puede ser considerada moralmente responsable de sus acciones. Cuando hablamos de que el auto toma una decisión, es una forma conveniente de expresarlo, pero no es una realidad filosófica. Esta distinción es fundamental. Si la máquina no puede ser responsable, entonces la responsabilidad debe estar en otra parte. Debe rastrearse a lo largo de la cadena de creación hasta los humanos que diseñaron, construyeron, programaron y pusieron en funcionamiento la máquina. Este es el concepto de responsabilidad distribuida. La culpa no recae en un solo punto, sino en una red que incluye a los ingenieros de software, los ejecutivos corporativos que establecen las políticas de seguridad, los reguladores que aprueban el vehículo para las vías públicas y tal vez, incluso la sociedad que demanda esta tecnología. Las acciones del auto reflejan la agencia moral colectiva de todos los humanos involucrados en su existencia. Esto tiene profundas implicaciones sobre cómo abordamos esta tecnología. Significa que no podemos usar la inteligencia artificial como chivo expiatorio. No podemos simplemente decir el auto cometió un error y dejarlo ahí. Debemos preguntar, ¿qué decisiones humanas llevaron a que el auto cometiera ese error? Nos obliga a mirar más allá del evento inmediato y examinar todo el sistema de diseño y supervisión. La pregunta no es si una máquina puede ser responsable, sino cómo podemos construir sistemas de responsabilidad humana lo suficientemente sólidos como para gobernar las acciones de nuestras creaciones cada vez más poderosas y autónomas. La responsabilidad no desaparece, simplemente cambia de lugar. Well, for autonomous vehicles to succeed, they need public trust. This trust is fragile, built slowly, and can be destroyed instantly by a single highly publicized failure. Incidents erode public confidence and fuel the narrative that these machines aren't ready. Part of the challenge is the creepiness factor, seeing a driverless vehicle moving purposefully. The robotic nature of an autonomous car can feel alien. Building trust requires transparency, honest admission of failures, and clear steps to prevent recurrence. Companies must work on social acceptance through clear communication and community engagement. Without public acceptance, even the most perfect autonomous car will remain parked. Cuando hablamos de ética, a menudo nos centramos en escenarios dramáticos de accidentes. Pero existe un problema ético más sutil y quizá más generalizado, que acecha en el código, el sesgo algorítmico. Un sistema de inteligencia artificial solo es tan bueno como los datos con los que se entrena. Si esos datos de entrenamiento son incompletos o reflejan sesgos sociales existentes, la inteligencia artificial aprenderá y perpetuará esos mismos sesgos en su toma de decisiones. Este es un problema bien documentado en muchas áreas de la inteligencia artificial, desde el reconocimiento facial que funciona mal en tonos de piel más oscuros hasta algoritmos de contratación que discriminan a las mujeres. Los vehículos autónomos no son inmunes a este peligro. Imaginemos un sistema de detección de peatones que se entrenó principalmente con datos de América del Norte. Podría ser increíblemente preciso identificando personas de piel clara, pero menos fiable detectando personas de piel más oscura, especialmente en condiciones de poca luz. Un estudio del Instituto Tecnológico de Georgia encontró exactamente esto. Algunos sistemas automatizados eran, en efecto, menos precisos al detectar peatones con piel más oscura. Esto no ocurre porque los programadores sean intencionalmente racistas, sino porque sus datos de entrenamiento no eran lo suficientemente diversos. El resultado, sin embargo, es un sistema que, sin querer, es menos seguro para ciertos grupos de personas. Este sesgo puede ir más allá de la percepción. Puede influir en el comportamiento del coche. Si una inteligencia artificial se entrena con datos que muestran a la policía de tráfico deteniendo de manera desproporcionada a personas en ciertos barrios, ¿podría la inteligencia artificial aprender a ser cautelosa con esas zonas o con las personas que viven allí? ¿Podría adoptar un estilo de conducción más agresivo o defensivo según la demografía de un vecindario? Estas no son situaciones descabelladas. Sin auditoría y mitigación cuidadosas, una inteligencia artificial diseñada para aprender del comportamiento humano inevitablemente aprenderá también los sesgos humanos, tanto conscientes como inconscientes, codificándolos en un sistema que afecta la seguridad pública.
Garantizar la equidad algorítmica es, por tanto, una obligación ética fundamental para los desarrolladores. Requiere un esfuerzo consciente para construir y probar con conjuntos de datos diversos y representativos. Significa auditar el sistema no solo por su precisión general, sino por su desempeño en diferentes grupos demográficos, incluyendo raza, género y edad. También implica ser transparentes sobre estos esfuerzos y permitir que investigadores independientes verifiquen la equidad de los sistemas. Un vehículo autónomo debe ser seguro para todos, no solo para quienes se parecen a los ingenieros que lo entrenaron. Lograr una verdadera seguridad significa lograr una verdadera equidad en el código. En última instancia, la integración exitosa de los vehículos autónomos en nuestra sociedad depende de establecer un nuevo contrato social. Se trata de un acuerdo implícito entre el público y los creadores de esta tecnología, un conjunto de expectativas y responsabilidades compartidas que regirán cómo operan estas máquinas en nuestros espacios comunes. Este contrato no es un solo documento legal, sino una comprensión amplia basada en los pilares de seguridad, transparencia, equidad y responsabilidad. Es la base sobre la cual se construye y se mantiene la confianza pública, y cada decisión tomada por la industria contribuye a fortalecerla o debilitarla. El primer término de este contrato es el compromiso con la seguridad por encima de todo. Esto significa que las empresas deben priorizar el bienestar del público sobre la velocidad de llegada al mercado o las ganancias. Requiere pruebas rigurosas, una cultura que aprende del fracaso en vez de ocultarlo, y el reconocimiento humilde de que la tecnología aún no es perfecta. El segundo término es la transparencia. El público tiene derecho a saber cómo funcionan estos vehículos, cómo toman decisiones y cuán seguros son. La caja negra de la inteligencia artificial no puede permanecer sellada. Sus operaciones y datos de seguridad deben estar abiertos al escrutinio de reguladores y expertos independientes. El tercer término es el compromiso con la equidad. La tecnología debe ser diseñada y probada para ser segura para todos, sin importar raza, edad o capacidad física. Esto requiere trabajar activamente para eliminar el sesgo algorítmico y garantizar que los beneficios de esta tecnología se distribuyan de manera equitativa en la sociedad, no solo para los ricos o privilegiados. El último, y quizás más importante, término es la responsabilidad. Cuando las cosas salen mal, debe haber un proceso claro y justo para asignar responsabilidades y compensar a las víctimas. Las empresas, no solo los individuos, deben rendir cuentas por las acciones de las máquinas que crean. Este contrato social no es estático. Evolucionará a medida que la tecnología madure y aprendamos más de la experiencia real. Se moldeará por el debate público, por los resultados de los tribunales y por las acciones de los reguladores. Construir este contrato es una responsabilidad compartida. Requiere la participación activa de todos nosotros como ciudadanos, consumidores y responsables de políticas para exigir el tipo de futuro autónomo en el que queremos vivir. El coche del futuro no es solo una maravilla tecnológica, es una declaración moral, un reflejo de los valores que elegimos incrustar en las máquinas que compartirán nuestras carreteras y nuestras vidas. El camino hacia un futuro completamente autónomo es más parecido a un maratón que a una carrera de velocidad. Lo que vemos hoy en las calles es apenas la base de lo que está por venir. En la próxima década, presenciaremos un salto exponencial en las capacidades de la inteligencia artificial. Los sistemas de conducción autónoma del mañana serán mucho más sofisticados, acercándose a una comprensión del mundo mucho más matizada y similar a la humana. El hardware también evolucionará de manera dramática. Los sensores serán más pequeños, potentes y económicos. Este avance desbloqueará niveles más altos de autonomía en más lugares, ampliando su alcance para cubrir regiones metropolitanas enteras y corredores de autopistas principales. El sueño de un verdadero vehículo de nivel 5 pasará de la ciencia ficción a un objetivo de ingeniería cada vez más tangible, cambiando fundamentalmente nuestra relación con la movilidad. La pregunta más importante sobre el futuro de la conducción autónoma es, sin duda, la de la seguridad. La gran promesa de esta tecnología es un mundo con muchos menos accidentes, lesiones y muertes. Pero para lograrlo, los sistemas autónomos primero deben cruzar un umbral crítico. Deben ser, de manera demostrable, más seguros que los conductores humanos a los que pretenden reemplazar. Este es el punto de inflexión, el momento en que los datos prueban, más allá de toda duda razonable, que entregar el control a la máquina es la opción más segura.
Determinar cuándo hemos llegado a ese punto es uno de los mayores retos estadísticos y éticos de nuestra época. Por un lado, los datos de empresas líderes como Waymo ya sugieren que sus sistemas, dentro de sus dominios operativos limitados, experimentan muchas menos colisiones por cada millón de kilómetros que los conductores humanos en las mismas áreas. Las máquinas no se emborrachan, no se cansan y no se distraen con mensajes de texto. Ven en 360 grados y reaccionan en milisegundos. Basados en estas métricas, podríamos decir que, en entornos controlados y específicos, el punto de inflexión ya se ha alcanzado. La máquina ya es mejor conductora que la persona promedio, al menos cuando se mueve dentro de su terreno conocido donde ha sido entrenada a fondo. Sin embargo, el conductor humano es sorprendentemente bueno manejando lo inesperado. Podemos navegar por zonas de construcción caóticas, entender las señales manuales de un agente de tránsito y reaccionar ante situaciones insólitas que una máquina quizás nunca haya visto. La verdadera prueba de un sistema autónomo no es solo su desempeño en condiciones normales, sino su capacidad de adaptación ante lo totalmente nuevo. Los sistemas actuales siguen siendo frágiles en este aspecto. Un solo accidente fatal causado por una falla extraña de la IA puede cambiar la percepción pública y opacar millones de kilómetros de conducción segura, haciendo que el punto de inflexión social sea mucho más difícil de alcanzar que el estadístico. Al final, la respuesta a cuándo no es una fecha concreta, sino un proceso gradual de construir capacidades y confianza. Ese punto de inflexión probablemente se alcance por etapas, primero en autopistas, luego en suburbios y finalmente en los centros urbanos más complejos. También requerirá un cambio en nuestras propias expectativas. Debemos decidir si el estándar es la perfección, 0 accidentes, o simplemente ser mejores que el humano, con todas sus fallas, emociones y distracciones peligrosas. Los datos sugieren que las máquinas están en camino de superarnos, pero el momento en que todos estemos listos para admitirlo y entregar las llaves será sin duda un hito en la historia de la humanidad. La adopción masiva de vehículos completamente autónomos desencadenará una transformación social de una magnitud que no hemos visto desde la invención del propio automóvil. El impacto irá mucho más allá de nuestro trayecto diario, remodelando nuestras ciudades, nuestra economía e incluso nuestro concepto de hogar. Cuando millones de autos ya no requieran un conductor humano, los efectos serán profundos y de gran alcance. Nacerán nuevas industrias, mientras que otras quedarán obsoletas. El tejido mismo de nuestra vida cotidiana se reconfigurará en torno a un nuevo paradigma de movilidad, uno mucho más eficiente, accesible e integrado que nunca. Pensemos primero en el impacto económico. Toda la profesión de la conducción, camioneros, taxistas, repartidores, conductores de autobús, podría desaparecer. Esto representa millones de empleos y la transición generará una disrupción económica y desafíos sociales que los responsables políticos deberán abordar. Por otro lado, surgirá una nueva economía del pasajero. El tiempo que hoy dedicamos a conducir, estimado en miles de millones de horas al año, quedará liberado. Las personas trabajarán, comprarán, consumirán entretenimiento y socializarán dentro de sus vehículos, creando un enorme mercado para servicios y contenidos a bordo. Un mercado para el que muchas empresas ya se están preparando. Nuestras ciudades también se transformarán físicamente. Hoy, gran parte del espacio urbano está dedicado al automóvil, calles, autopistas y, sobre todo, estacionamientos. Se estima que en algunas ciudades, hasta un 30% del terreno se destina a estacionamientos y garajes. En un mundo de vehículos autónomos que pueden solicitarse bajo demanda y aparcarse solos en zonas densas y remotas cuando no están en uso, este valioso espacio podrá ser recuperado. Los estacionamientos podrán convertirse en parques, viviendas o espacios comerciales. Las calles podrán estrecharse, ya que los autos se comunicarán entre sí y circularán más cerca unos de otros, permitiendo entornos urbanos más verdes, caminables y centrados en las personas. El propio concepto de propiedad del automóvil podría desaparecer. En vez de poseer un activo que se deprecia y pasa el 95% del tiempo sin usarse, muchas personas simplemente se suscribirán a un servicio de movilidad. Uno podrá solicitar un auto desde una aplicación y el vehículo adecuado para cada necesidad, un pequeño pod para un viaje solo, un coche más grande para un viaje familiar, llegará a la puerta de casa.
Esto aumentará drásticamente la movilidad de personas mayores, con discapacidades o que hoy no pueden permitirse tener un auto propio. Esta democratización del transporte tiene el potencial de ser uno de los mayores beneficios sociales de la revolución autónoma, conectando a más personas con oportunidades y servicios. El automóvil autónomo del futuro cercano no será un actor solitario, formará parte de un vasto ecosistema digital interconectado. Esta es la promesa de la comunicación Vehicle to Everything, o V2X. Usando señales inalámbricas dedicadas de corto alcance, los vehículos podrán comunicarse entre sí, con la infraestructura a su alrededor e incluso con los teléfonos inteligentes de los peatones. Este flujo constante de información compartida creará una conciencia colectiva para toda la red de transporte, haciéndola mucho más segura y eficiente de lo que jamás podría ser un sistema de vehículos individuales y no comunicados. Es, en esencia, la diferencia entre un solo soldado y un ejército en red. Con la comunicación Vehicle to Vehicle, los autos pueden compartir su posición, velocidad e intención con todos los autos en las cercanías. Un auto que esté a punto de frenar de emergencia puede advertir al instante a todos los autos que vienen detrás, evitando una colisión en cadena. Un vehículo que detecta una placa de hielo negro puede transmitir su ubicación a los demás, permitiéndoles reducir la velocidad o buscar una ruta alternativa. Los autos que se aproximan a una intersección ciega sabrán de la presencia de otros mucho antes de que sus sensores físicos puedan detectarlos. Esta conciencia cooperativa puede prácticamente eliminar un enorme porcentaje de todos los accidentes entre múltiples vehículos. La comunicación Vehicle to Infrastructure conectará los autos con la ciudad inteligente que los rodea. Los semáforos pueden informar a un auto que se aproxima exactamente cuándo van a cambiar, permitiendo que el vehículo ajuste su llegada para evitar detenerse, en un proceso conocido como conducción de ola verde. Esto suavizará el flujo del tráfico y reducirá la congestión y las emisiones. Los sensores en la carretera pueden advertir a los autos sobre accidentes, zonas de construcción o espacios de estacionamiento disponibles más adelante. Toda la ciudad se convierte en un entorno rico en datos que ayuda al vehículo a tomar decisiones más inteligentes e informadas, mejorando la seguridad y eficiencia de sus propios sistemas a bordo. Finalmente, la comunicación Vehicle to Pedestrian añade otra capa crucial de seguridad. El teléfono inteligente de un peatón o el dispositivo portátil de un ciclista podría emitir una señal que permita a un auto autónomo verlos incluso cuando estén ocultos por un edificio o un autobús estacionado. Esta tecnología podría salvar vidas, especialmente para los usuarios más vulnerables de la vía. La combinación de todas estas tecnologías V2X crea un sistema de transporte con información casi perfecta. Cada actor en el sistema está al tanto de todos los demás, transformando nuestras caóticas carreteras en un ballet digital coordinado, donde los accidentes se convierten en una rareza profunda. En un futuro donde millones de autos estén conectados entre sí y a Internet, surge una amenaza nueva y aterradora: la ciberseguridad. Un vehículo autónomo es esencialmente una supercomputadora sobre ruedas y, como cualquier computadora, puede ser hackeada. El potencial para que actores maliciosos exploten vulnerabilidades en el software de un vehículo es, quizás, el mayor riesgo existencial para el futuro autónomo. Las consecuencias de un hackeo exitoso van mucho más allá del robo de datos. Podrían implicar el control remoto y a gran escala de vehículos, convirtiéndolos en armas y causando caos a una escala sin precedentes. Esta es una amenaza que mantiene despiertos por las noches a ingenieros y expertos en seguridad nacional. Imagina los escenarios de pesadilla. Un hacker podría desactivar remotamente los frenos de un auto específico, apuntando a una persona para un asesinato. Un grupo terrorista podría tomar el control simultáneo de miles de vehículos en una ciudad importante, estrellándolos contra edificios, bloqueando rutas de emergencia y creando pánico masivo. Un ataque menos dramático, pero igualmente peligroso, podría ser el GPS spoofing, donde los hackers envían datos de ubicación falsos a un auto, engañándolo para que conduzca fuera de un puente o hacia el tráfico en sentido contrario. No son fantasías de una película de Hollywood, son amenazas plausibles que deben ser mitigadas con extrema seriedad. Para defenderse de estas amenazas, la industria automotriz está tomando mucho de los mundos de la ciberseguridad y la defensa militar. Esto implica construir una arquitectura de defensa en profundidad. La red interna de la computadora del auto está segmentada, con los sistemas críticos de seguridad, como frenos y dirección,
aislados en una red separada y fuertemente protegida de sistemas menos críticos como la pantalla de infoentretenimiento. Toda comunicación hacia y desde el vehículo está encriptada con protocolos de última generación. El software del auto se monitorea constantemente para detectar cualquier comportamiento anómalo, y cualquier posible intrusión puede activar un procedimiento de apagado seguro, como detener el vehículo al costado de la carretera. Además, las compañías están implementando actualizaciones de software por aire, lo que les permite corregir vulnerabilidades de seguridad en toda la flota casi al instante, de manera similar a como tu teléfono recibe actualizaciones de seguridad. También emplean equipos de hackers de sombrero blanco, investigadores éticos que son pagados para intentar vulnerar los sistemas y encontrar fallos antes que los actores maliciosos. La batalla entre hackers y defensores será permanente, un auténtico juego de gato y ratón. En el futuro conectado, la seguridad de un auto dependerá tanto de la solidez de sus firewalls como de la fortaleza de su chasis de acero. As we approach this revolution in transportation, a fundamental question remains: perfection or progress? Human drivers are deeply flawed. In the US, they cause over 40,000 traffic deaths yearly. Even a 10% safer autonomous system could save thousands of lives. Delaying deployment means accepting preventable deaths. Even safer autonomous systems will sometimes make tragic errors. Resisting emotional reactions requires strong political will and public understanding. The future of autonomous driving depends on our answer. Will we accept an imperfect but improving technology that can save lives? It's a future worth striving for. Hemos recorrido un camino largo y complejo juntos, desde la tecnología autónoma hasta los accidentes reales y los dilemas éticos. ¿Quién tiene la culpa? La culpa es una red distribuida. No estamos al final de esta historia. La revolución ya está aquí. La tecnología avanza rápidamente, prometiendo carreteras más seguras y una movilidad renovada. Pero el camino está lleno de peligros. Los fallos tienen consecuencias devastadoras. Su despliegue es un gran experimento. Vivimos los años cruciales de la era autónoma. Las decisiones que tomemos ahora sentarán las bases para el futuro del transporte. Se exige debate reflexivo y liderazgo valiente. Our traditional understanding of responsibility is being fundamentally rewritten. The autonomous era has shattered the single point of blame, spreading it across a complex chain of actors. Responsibility is no longer just about the person behind the wheel, it's about the entire system. Product liability is used to hold manufacturers accountable for AI decisions, treating defective code like a defective part. As we advance towards fully autonomous vehicles, there will be no human supervisor to blame. The law will have to hold corporations directly responsible for their intelligent machines. Companies are no longer just manufacturers. They are transportation services with a duty of care to the public. The Cruise incident showed that a breach of trust can be as fatal as a technical failure. As a society, we must decide what level of safety we demand from these machines. El futuro de la conducción autónoma no es un destino predeterminado al que avanzamos pasivamente a toda velocidad. Es un paisaje que se está construyendo activamente, elección tras elección, línea de código tras línea de código. Es un futuro que será forjado por decisiones humanas deliberadas, no por los caprichos del destino tecnológico. Tenemos el poder de moldear esta revolución para bien, de orientarla hacia un futuro no solo más eficiente, sino también más equitativo, justo y humano. Pero para lograrlo, debemos dejar de ser espectadores pasivos y convertirnos en arquitectos activos del mundo en el que queremos vivir, tomando decisiones conscientes sobre nuestros valores. Una de las decisiones más críticas que enfrentamos es cómo equilibrar la innovación con la regulación. Avanzar demasiado lento con las regulaciones podría frenar el desarrollo de tecnologías que salvan vidas, condenando a miles a muertes evitables. Sin embargo, avanzar demasiado rápido, con un enfoque permisivo que priorice la libertad empresarial, podría provocar más tragedias como las de Tempe y San Francisco, erosionando la confianza pública y retrasando todo el campo por años. Encontrar ese punto justo, un marco regulatorio que fomente la innovación y al mismo tiempo imponga estándares de seguridad rigurosos e innegociables, es una de las tareas más urgentes e importantes para los legisladores hoy en día. También debemos tomar una decisión consciente sobre la transparencia. ¿Deben los algoritmos de toma de decisiones de estos vehículos ser tratados como secretos comerciales protegidos?
o deben estar abiertos a la inspección pública e independiente, especialmente después de un accidente. Un compromiso con sistemas abiertos y auditables es esencial para construir confianza y garantizar la rendición de cuentas. Debemos exigir una cultura de transparencia radical a las empresas que construyen este futuro, donde los fracasos sean oportunidades de aprendizaje valiosas que se compartan, no crisis de relaciones públicas que se oculten. Esta elección entre un sistema cerrado y propietario y uno abierto y confiable definirá el carácter de nuestra era autónoma. Y, ya que este documental ha sido posible gracias a nuestros patrocinadores de BingX, vale la pena reflexionar sobre las elecciones paralelas que enfrentamos en otros campos de avance tecnológico, como las finanzas. BingX ofrece herramientas para un futuro financiero inteligente, pero al igual que con los autos autónomos, son nuestras decisiones las que determinan nuestro éxito. Visitando el enlace en la descripción, puedes explorar estas herramientas y reclamar más de 7.600 USDT en bonos. Es un recordatorio de que, ya sea que naveguemos por las carreteras o los mercados, el futuro pertenece a quienes se comprometen y toman decisiones informadas. Al concluir este recorrido, queda claro que el camino por delante está lleno de promesas y desafíos. La perspectiva de un mundo libre de accidentes de tráfico es un objetivo valioso. Esta tecnología tiene el potencial de salvar vidas y construir ciudades más habitables. El inmenso potencial de este futuro debe inspirarnos a sortear los desafíos con sabiduría y cuidado. El progreso debe ser consciente y templado por la humildad. La cautela y un compromiso inquebrantable con la seguridad deben ser la máxima prioridad. Te invitamos a comentar abajo. Tu voz es crucial para dar forma al futuro autónomo. Es una historia sobre nuestra relación con la tecnología y nuestra visión para el futuro. Por favor, suscríbete al canal. Avanzando juntos, podemos construir un futuro que valga la pena.